Con el libro de Efesios. El libro de Efesios, capítulo 1, verso 3, dice la palabra del Señor. Capítulo 1, verso 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gloria o de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como que los que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermanos. En el tema anterior habíamos hablado del propósito, hermanos, de esta carta del apóstol San Pablo a las iglesias en Asia, prácticamente, aunque aquí dice pues a la iglesia que está en Éfeso. Y el propósito de ello era para alentar, hermanos, a fortalecer la fe de los creyentes, para, hermanos, proseguir en la meta, en Dios, es decir, hermanos, la carrera cristiana, la misión y la salvación, hermanos, que tenemos ahora como cristianos. Ahora aquí, el apóstol empieza, hermanos, con un tema que no debiera ser controversial, como es, hermanos, la predestinación. La base pues que él ocupa para decirnos, hermanos, que Dios, según el verso 3, que Dios ahí nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Es decir, cuando nosotros, hermanos, leemos este tema de la predestinación, donde se habla del llamamiento, que fuimos escogidos para salvación, y todo esto procede, hermano, no de lo terrenal, no procede del hombre, sino que viene de Dios, de los lugares celestiales. Amén. Entonces, hermanos, tenemos aquí ese cuadro de lo que es pues la salvación a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Un sacrificio la cual nos da testimonio en la Escritura que fue, hermanos, perfecto, donde no hay nada que añadir ni quitar, y que no se necesita de otro Salvador, y porque no lo hay tampoco según las Escrituras. Amén. Entonces, en base a esto, hermanos, diríamos el creyente en la mente de Dios desde antes de la fundación del mundo. Y que, hermanos,
nos habla pues que nuestra salvación, además que no puede venir del mismo hombre, porque el hombre no puede hacer nada por sí mismo, pero tampoco, hermano, nuestra salvación es debido a una casualidad. Yo sé que aparentemente nosotros a veces usamos palabras y decimos, ¿y cómo fue que tú aceptaste a Cristo? ¿En qué momento fue? ¿Qué pasó? Pues no sé, de repente de casualidad me encontré, dice uno, un hermano me invitó y fui un poco así desconfiado, pero llegué y ahí el Señor me tocó. Usamos palabras a veces para describir, pues, hermanos, lo que nos aconteció con nuestro Señor Jesucristo, pero al final reconocemos, hermanos, que todo estaba en el plan y en el propósito de Dios. Amén. Y cuando habla de predestinación, el apóstol nos está diciendo, hermanos, que desde antes de la fundación del mundo, Dios ya no nos tenía para salvación, para vida eterna, para su gloria. Ya nos tenía en su mente. Eso es lo que nos da la confianza y nos alienta, hermanos, a seguir adelante, no importando las pruebas, no importando las ofensas, no importando las enfermedades, no importando, hermanos, las adversidades que a diario tal vez podemos estar enfrentando, sino que nos mantenemos firmes gracias al poder de Dios en primer lugar, gracias a la guianza de su palabra, gracias, hermano, a la protección que tenemos ahora del Espíritu Santo. Pero todo esto, hermanos, fue un proyecto de Dios, un plan de Dios, que cuando trazó su plan, ya nos tenía a nosotros en su mente. Acuérdense que Él es Dios, no hombre. Nosotros con nuestros hijos podemos hacer un plan, ¿verdad? Porque lo tenemos, lo hemos visto, lo conocemos, nacieron y todo eso. Pero Dios, hermanos, sin existir nada, desde antes de la fundación del mundo, como dice ahí, hermanos, Él nos predestinó, quiere decir que ya nos tenía en su mente. Eso es lo que nos garantiza, hermanos, nuestra salvación. Y por eso, si usted leyó conmigo lo último que dice, fíjense lo que dice el verso 14, es las arras de nuestra herencia. ¿Qué dice? Hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Por eso Pablo decía, el que empezó en nosotros la buena obra, ¿sí es? El que empezó en nosotros la buena obra, ¿qué dice? La perfeccionará. Así es, nos guste o no nos guste. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, han pasado por nuestra mente de decir, ya no puedo seguir adelante, ya no quiero seguir adelante? A veces se endurecen nuestros corazones, pero aquí estamos. ¿Y por qué cree que estamos aquí? ¿Porque usted es sabio? No, porque Dios, a pesar que nos alejamos en nuestros pensamientos o físicamente muchas veces, Él no nos ha soltado. Eso se lo he explicado muchas veces. Cuando Dios suelta a alguien, hermano, wow, qué terrible, qué horrible para esa persona. Donde ya no hay temor, ya no hay absolutamente nada, no tiene temor de blasfemar, no tiene temor de destruir, no tiene temor, hermano, de nada, porque Dios lo soltó completamente. Esa persona está completamente extraviada, perdida, sin esperanza, sin Dios, y lo que le espera es la condenación eterna. Así de sencillo. Pero alguien dirá, pero usted dice que fuimos predestinados y que lo que Dios nos dio la va a perfeccionar aquel día. Sí, pero la Biblia dice que por su fruto se conoce el árbol. ¿Ah? ¿Quién es cristiano, quién no es cristiano? Por ejemplo, dice Juan en su primera carta, salieron de nosotros, dice. ¿Han leído eso? ¿Y qué dice? ¿Salieron de nosotros? ¿Ah?
pero no eran de nosotros. Con nosotros estuvieron, pero no eran de nosotros. Son declaraciones contundentes, hermano. Así de sencillo. Aparentemente como que la salvación se pierde, aparentemente como que no está nada seguro. El cristiano, el creyente que ha experimentado la salvación, hermano, Dios lo guarda. Dios lo guarda. Y a él lo deja brincar, saltar, revolcarse y todo, pero ahí no lo suelta. No lo suelta. Como le dijo a Saulo de Tarso, dura cosa dar cosas contra leones. Tú mismo te estás dañando ahí. Sigue dando patadas. A mí no me haces ningún daño. Ni a la obra le haces ningún daño. Eres tú el que te está dañando. Sigue dando patadas, le dijo. Pero yo te voy a enseñar lo que significa servirme, le dijo. Y así fue el mensaje que le envió a través del discípulo Ananías. ¿Ah? Como parte pues del propósito de esta carta, hermanos, que los creyentes ahí, la iglesia, tanto la de Éfeso como las que estaban a su alrededor allá en Asia, acuérdense del mensaje de Jesucristo a las 7 iglesias. Éfeso estaba ubicado en Asia, que en ese entonces era conocido como Asia Menor, que es Turquía. Y además de Éfeso estaban las demás iglesias. En conclusión, pues habían 7 iglesias a las cuales Jesucristo les envió el mensaje en Apocalipsis. Amén. Por eso esta carta que fue enviada a Éfeso, hermano, no solo iba a ser leída ahí, hermano, sino también en las demás iglesias. Amén y amén. Entonces este es el cuadro que se nos presenta. Vamos a entrar a los detalles. Verso 4. Léalo conmigo. ¿Qué dice ahí? Según nos escogió en él, ¿cuándo? 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 Léalo. Dígalo en voz alta. No es eso lo que dice. Dice eso, pero no es eso. Pero eso es lo que dice. Pero lo que dice ahí no quiere decir eso. Pero eso quiere decir. ¿Entendieron? Yo no. Es que así explican esto, porque niegan la doctrina de la predestinación, que dice eso pero no es eso, pero dice eso, ya casi como cantinfla, ¿va? Acuérdense que en el diccionario está ahora eso, cantinflear, así es la cosa, ¿verdad? Que es pero no es, pero es y no dice nada al final, ¿verdad? Pero aquí dice claramente, yo no sé cómo de otra manera tomarlo. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Fíjense, nos revela además que fuimos, hermanos, predestinados. Dice ahí que lo hizo con un plan, con un propósito en nuestras vidas. Y dice aquí que lo hizo, hermanos, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. ¿A qué se refiere eso? Hace poco estudiamos lo que significa ser santo. ¿Qué es ser santo? Una persona que ha sido apartada para, en este caso, para Dios. Entonces nos escogió desde antes de la fundación del mundo para él. Por eso dice en él. Para él. Fuimos apartados nuestras vidas para él. Y por eso Pablo, cuando habla con respecto al bautismo en agua, que dice que lo que significa el bautismo en agua, que cuando somos sumergidos, dice ahí que damos testimonio públicamente delante de Dios también, de que ahí, hermanos, morimos para el pecado, pero también estamos siendo sepultados para el mundo. Y que una vez que la persona es inmediatamente levantada, es el testimonio público y delante de Dios, que de ahí en adelante nuestra vida está para Dios. Y por eso al final de ahí dice, hermanos, que presentemos todos nuestros miembros, hermanos, ¿para qué? Para justicia de Dios, como instrumentos de justicia para Dios.
Y Pablo decía, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Amén. ¿A quién le pertenece su vida? Le debiera pertenecer a Cristo. No fue esa la pregunta, si debiera. Claro que sí, todos debieran que su vida pertenezca a Cristo, pero ¿a quién le pertenece realmente usted? Por su fruto se conoce el árbol. Donde la persona, hermanos, está firme. Y cuando está firme es firme, avanzando, y el propósito de Dios en su vida. En medio de las adversidades, cae, se levanta, sigue adelante. Amén. Y además para él, ¿qué dice después? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Ustedes recordarán, hermanos, cuando escogió a Israel y les reveló ahí en el Sinaí, hermanos, que los había escogido para que fuesen un pueblo diferente a los demás pueblos, que viniesen a ser un pueblo único para él. Y les dio leyes para que tuviesen identidad. Lo que a usted le pesa y le incomoda cuando se habla de un genuino arrepentimiento, cuando se habla de dejar el pecado, cuando se señala los errores, lo que Dios le está diciendo es que además que lo apartó a usted para que fuese de él y que presente todos sus miembros como instrumentos de justicia, también sin mancha, porque quiere que usted sea un pueblo diferente a los demás, especial. Dice sin mancha. ¿Por qué dice sin mancha? Porque los demás pueblos, hermanos, hacían aberraciones y hacían cosas que eran abominables delante de Dios. A través de su idolatría sacrificaban sus primogénitos a sus dioses, cometían pues homicidio, lo que ahora usted mira ahí, hermano, el asunto del aborto, que se quiere ver, hermano, como algo, hermanos, liviano. Es asesinato, es homicidio, dedicado precisamente, hermano, a la exaltación humana. Habíamos hablado sobre eso, el culto a los hombres, el culto a la personalidad. Y cosas vergonzosas, dice la Escritura. Haciendo cosas que van contra la naturaleza. Ahí está toda esa denuncia. Y por eso ahora un pueblo sin mancha, que sea especial, único, y que se note la diferencia, que ahora en la mayoría de los cristianos no se nota. Si usted no dice, si usted no abre su gran bocote y saca su gran lengua que es cristiano, nadie se da cuenta que usted es cristiano. ¿No se ha dado cuenta de eso? Antes era diferente. Antes uno no tenía nada. Las hermanas no andan con la chalina todo el tiempo, el tapado que le llaman. Entraban en un bus, se sentaban y alguien le dijo: ¿usted es cristiana? No la miraba con Biblia, no había ni algo ahí, pero se notaba. Hoy ya no. Si él no abre su gran bocote y su lengua, ay, cristiano, usted no sabía. Como lo miro allá en el bar. Como lo miré allá, yo no sabía que era cristiano. ¿Ah? Cristiano asolapado, pura vida, carnales, como dicen los mexicanos. ¿Ah? Para que fuésemos santos, instrumentos para Dios. Nuestra vida es para Dios de aquí en adelante. Para que usted haga a un lado sus planes y tome los planes de Dios para su vida. El caso de María
la madre de nuestro Señor Jesucristo, ¿se acuerdan? Ella tenía su plan con su amado José. ¿Y cuál era el plan que tenían? Un matrimonio, un hogar. Y de repente le llega el programa de Dios. Y le dice: mujer, no temas, porque aquí vas a concebir al Hijo de Dios. Y la mujer se asusta y dice: ¿cómo será eso? No conozco varón. Pues este es el plan que Dios tiene para tu vida. De todas las vírgenes que hay en Israel, Dios la eligió a ella. La pregunta sería: ¿lo tomaba o lo desechaba? Ay, papito, angelito del cielo, veniste tarde porque ya tengo mis planes, llévaselo a otra virgen. Que en estos tiempos cuesta hallar vírgenes. Solo las que están ahí en los pedestales, en medallitas y todo eso. Pero bueno, en ese tiempo había vírgenes y quedaba en ellas y lo desechaba. Pero aquella mujer, ¿qué le dijo a aquella mujer? He aquí la esclava del Señor. No podía encontrar otra palabra que esa: esclava. Me someto totalmente a ti, a tu voluntad, y que el programa que tienes se cumpla en mi vida. Eso le quiso decir: hágase conforme a tu voluntad. No se puso ahí, hermano. Un ejemplo: bueno, primero, no conozco varón para concebir lo que me estás diciendo. En segundo lugar, ese hijo viene con mi, ¿verdad?, el que va a ser mi esposo. ¿O cómo es el asunto? No, nada, hermano. Igual que Abraham salió sin preguntar y salió sin saber para dónde iba, porque le creían a Dios. Eso es fe. Imagínense, ya les puse un puntito tan fácil, un ejemplo fácil les puse. Ahora les vuelvo a preguntar: ¿realmente ustedes son cristianos? ¿Están en el plan de Dios? ¿En el propósito de Dios? Qué difícil pregunta, ¿eh? Pero qué fácil para aquellos decir: sí. Y tal vez como el rey David decía: aunque mi casa no ha andado como Dios quiere que se ande, dice, pero Él me ha prometido que de mis lomos va a salir un rey justo, hablando del Mesías, dentro del programa de Dios. Y que ustedes sean un pueblo único de Dios, un pueblo diferente. Pero en ser diferente, el llegar a ser deseados como era antes la cristiandad, el evangélico era deseado en los 70, en los 80, todavía era deseado. Porque eso es lo que dice la Escritura: seréis tierra deseada de las naciones. Ahora es la iglesia la que desea las cosas del mundo. ¿Cómo se dio vuelta el asunto? ¿Cómo está de cabeza ahora, hermanos? Los creyentes, entre comillas, deseando la basura, el lodo, la porquería del mundo. Quiera Dios que volvamos aquí, hermano. Hay que retornar a las Escrituras. Lo dicen con tristeza. Verso 5, además que fuimos escogidos, ¿qué dice el verso 5? En amor, habiéndonos predestinado, ¿para qué? Para ser adoptados hijos suyos
por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Se oye como muy feo decir que Él nos adoptó. Al predestinarnos, dice que nos adoptó como hijos suyos. Se oye un poco feo, pero el niño que es adoptado en un matrimonio legalmente viene a ser un hijo legítimo. ¿Sabía usted eso? De eso se trata documento, de eso se trata sellos, que más adelante se habla del sello y se habla de las arras del Espíritu Santo. ¿Y acaso no dice en el capítulo 1 del Evangelio según San Juan que nos llamó, dice, hijos suyos? ¿Ah? Hijos suyos, dice, y que fuimos engendrados, dice, no con sangre ni carne, sino del Espíritu. Nos llamó hijos suyos, dice ahí. Ese es el propósito de Dios. A veces la crítica, y lo llega a sentir muchas veces el cristiano, lo llega a pensar también, como que se quieren ocupar a la gente de bayoneta. ¿Sabe qué es una bayoneta? ¿Sí? Yo no sabía, lo busqué en el diccionario de tipo títeres, los títeres, ¿no? O usarlos pues con unas, hermanos, el muñeco tipo topollillo, digamos así, con esas bayonetas así para que se mueva el muñeco. Pero Dios no es así que nos quiere usar. Nos anhela, nos ama, por eso dice en amor, nos ama. Y nos ama tanto que nos adopta como hijos de Él. Y luego dice, para su gloria, como instrumentos de justicia. Lo que el hombre había perdido anteriormente, Jesucristo lo reivindica ahora. La palabra advenedizo, hermano, significa eso, que el hombre está ocupando un lugar que no es de él, pero está ahí porque Satanás lo engañó a Adán y Eva. Y lo que la gente no entiende hasta el día de hoy, que los engaña a través de emisarios, los engaña, hermano, los arrastra, todo por celos y por envidia. ¿Cuál fue la envidia de Satanás y el celo de Satanás con la humanidad? Primero, él perdió un gran privilegio allá en los cielos, porque él fue, dice, lo último, la creación de los ángeles, como algo importantísimo para ser elevado y estar sobre todos los ángeles. Ese día de su creación se tocaron los tamboriles, dice la Escritura, hubo música, pero él perdió todos esos privilegios al rebelarse. Entonces, cuando Dios hizo al hombre y lo honró, poniéndolo como la corona de la creación, y sabiendo lo que venía más adelante para el hombre, es decir, más gloria, más honra para el hombre, entonces Satanás va y mete el pecado, la rebelión en el hombre, diciéndole que el día que coman del fruto del árbol iban a ser como Dios. En otras palabras, les dijo que Dios les había mentido, y ellos creyeron así y tuvieron a Dios por mentiroso y se rebelaron contra Dios. No crea que el pecado es así, solo porque se comió una fruta, solo por eso, qué barbaridad, Dios. No fue así el asunto. ¿Cómo se siente usted si lo tienen por mentiroso? Dígame.
que su hijo lo tenga por mentiroso y se lo diga al vecino, a todo mundo, mi papá es mentiroso. Vamos, papi, ¿cómo se sentirían? Díganlo. ¿Ah? Dichosos, se sentirían honrados saber que su hijo totalmente lo tiene como mentiroso. ¿Ah? O a usted como madre, su hijo lo tenga como mentirosa. ¿Cómo se sentirían? Mal. Es una ofensa. Y es una actitud de rebelión, de malagradecido. Amén. Entonces, nos escogió, nos predestinó para ser sus hijos, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de su gloria, o de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Luego el verso 6 dice: para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Luego verso 10, léalo: de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las cosas que están en los cielos como las que están en la tierra. Verso 12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Ahí está el plan de Dios para nuestras vidas. ¿Recuerdan ustedes las palabras? Creo que son de David en el capítulo 8 de los Salmos. Lea el Salmo 8 ahí en su casa. Cuando dice: Señor, ¿qué es el hombre para que tengas memoria de él? Así es. ¿Y qué es el Hijo del Hombre para que lo visites? Y ahí está la gloria, la honra para el hombre. Lo hiciste poco menor que a los ángeles y lo coronaste de gloria. Eso fue lo que vio Satanás. Hermano, en cualquier parte, cuando hay rebelión, cuando hay ataques, cuando hay chisme y todo eso, entienda, es empujado por la envidia, donde usted lo quiera ver. Con Cristo, ¿qué fue lo que vio Pilato? ¿Se acuerdan? ¿Qué fue lo que vio Pilato? Que fue por envidia, y por eso lo querían matar. ¿Y por qué persiguieron a la iglesia? Y ahí lo dice también: por envidia. Dice Pablo: ¿de dónde vienen las guerras? De vuestras concupiscencias, de las envidias, de la codicia, de, hermanos, de los celos. De ahí vienen las guerras. Amén y amén. Por último, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el verso 13, ¿lo lee conmigo? En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, ¿qué pasó? Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Es decir, esa promesa que se nos dio, hermanos, Dios nos dio al Espíritu Santo como un sello. El sello es, hermanos, que somos propiedad de Dios y por ende tenemos la herencia de la vida eterna. Cuando usted va a reclamar algo, digamos una propiedad, ¿qué le piden? Defiéndase, saque más la lengua. No. Ahí sobra lo que usted diga. Sea tapuda, no, sobra lo que usted diga ahí. Usted puede decir misa si quiere, persínese si quiere, ráyese la cara si quiere. Documento. ¿Y en ese documento qué? ¿Qué? Sello. Si no tiene sello,
no sirve. Dios, para darnos, hermanos, seguridad de todo lo que hemos leído, al darnos el Espíritu Santo, nos selló. Y nos lo dio, dice, más adelante, ¿qué dice? Verso 14, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Es decir, el sello vino a ser en el Espíritu Santo las arras, es decir, la garantía. ¿Verdad? ¿Usted quiere comprar algo y quiere ser dueño de algo? Deme garantías, ¿verdad? Y eso es lo que hizo Dios. Nos dio el Espíritu Santo como sello y como arras, es decir, con garantía. Deje de estar escuchando al diablo. Deje de estar escuchando la voz del extraño, como dice el Señor Jesucristo. Ya basta. ¿Cómo es posible que le siga escuchando y siga atendiendo a las mentiras del mundo de Satanás? Muchos se apartan, hermanos, del evangelio por las ofertas del mundo, diciéndole que aquí le va a ir mejor, y le da papeles del dulce para, como quien dice, mira todo lo que te estabas perdiendo, ahora vives la vida, cuando es una trampa, como una varilla que sube y que en cualquier momento se acaba la pólvora, viene para abajo. Esa ha sido la historia triste, destructiva, catástrofe de la humanidad en toda su historia. Hoy lo siguen ustedes. No se atreven a identificarse con Cristo. No se atreven. Y saben que identificarse con Cristo, las cosas van a cambiar. Jesucristo dijo: los de su casa serán sus enemigos. Increíble, ¿no? Va a perder amigos. Y todo el tiempo usted va a ser una persona que va a estar puesta como Jesús entredicho, es decir, una persona contradictoria. Siempre. Y ese precio no lo quieren pagar. Por eso Pablo, cuando escribió esta carta, fue para animar a la iglesia de Éfeso y a las demás iglesias que estaban en ese lugar en Asia, a que siguieran adelante. Miren, Dios nos ha bendecido con toda bendición de lo alto en lugares celestiales. Y este es como Él nos ha bendecido con toda bendición de lo alto. Nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Lo de usted no fue casualidad. ¿Y lo escogió para qué? Para predestinarlo. Y el que empezó en vosotros la buena obra, la va a perfeccionar en el día final. Y con respecto a los que se pierden, no es que perdieron su salvación. ¿Cómo habla Jesús de Judas? Cuando en su oración en el capítulo 17 dice: de lo que tú me diste, ¿qué dice? ¿Se acuerdan? De lo que tú me diste, ¿qué dice? ¿Ah? Ninguno se me perdió de los que tú me diste. Pero ahí estaba Judas entre ellos. ¿Cómo que no se perdió ninguno? Dice: de lo que tú me diste, ninguno se perdió.
solo el Hijo de perdición según las Escrituras. ¿Se acuerdan? ¿Se da cuenta de eso? Que ya había un plan y que esto venía desde la antigüedad. Y el apóstol Pedro, en el día antes que viniese el día Pentecostés, cuando se dio cuenta que se necesitaba completar el número de los 12 hermanos que vendrían a ser los 12 apóstoles de Jesucristo, entonces dijo que alguien tome su lugar, porque Judas se fue, dice, a su propio lugar. Son declaraciones contundentes que no gustan, que ofenden. Pero lo que resta en nosotros es creerle a Dios. Si hemos de pensar en los demás, sírvale a Dios predicándole el Evangelio y esforzándose para que sean salvos. Pero no se ponga a hacer ahí cuestionamiento y comentario. Eso es lo que no me gusta. Entonces, ¿dónde está el amor de Dios? ¿Cómo es eso que coge uno para salvación y otro para perdición? ¿Cómo es eso? ¿Y cómo es eso que se van a ir al infierno mucho? No, si la lengua es fácil soltarla. En vez de eso, si usted quiere que se salven los demás, haga lo que se le ha encomendado. Predique la palabra de Dios, porque usted no sabe quiénes están para salvación y quiénes no están para salvación. A lo que nosotros se nos encomendó es predicar, y por eso debemos de esforzarnos, pensando en nuestros amigos, pensando en nuestra familia, amando al prójimo, y amar al prójimo de esa forma. Amén y amén. Cierre sus ojos y dígale: Señor, gracias por tu palabra. Gracias. Qué lindo y qué aliento saber, hermanos, que lo de nosotros no fue casualidad, que lo de nosotros, nuestra estadía en este camino, hermanos, no es para un momento, sino para siempre. Y por eso se hizo todo. Dios hizo todo. Nos adoptó como hijos de Él. Somos hijos de Dios ahora. Hijos, hijas de Dios. Y como hijos tenemos herencia, porque eso se trataba al adoptarnos, para que tuviésemos herencia. Y nuestra herencia